Bienvenidos. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2025 y bueno, tenemos hoy un tema interesante. Vamos a hacer un análisis detallado, una exégesis de un pasaje bíblico que siempre da que hablar. Romanos 13, versículos 1 y 2. Sí, un pasaje corto, pero con mucha miga, ¿verdad? Mucha. Nuestra guía va a ser un texto de Dairon Benítez, de octubre de 2018, que se titula justo así, Exégesis de Romanos 13, 1, 2. La idea es desgranar su interpretación bíblica sobre esto de someterse a las autoridades. ¿Qué significa realmente? ¿Es una obediencia total, sin más? ¿O hay matices? Exacto. Ese es el debate. Y la interpretación que vamos a ver, la que presenta Dairon Benítez, argumenta una perspectiva muy específica. Una sumisión que es condicional. Y esto, ojo, lo fundamenta conectando estos versículos con otros textos de la Biblia. No es una idea aislada, digamos. Entendido. Pues vamos a ello. Empecemos con el versículo 1, Romanos 13.1. Dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas». Según la Biblia, tal como lo interpreta Dairon Benítez en su análisis, ¿qué implica exactamente este sométase? A ver, la palabra clave aquí es sométase. Viene del griego upotazo. El texto de Dairon Benítez subraya que esto significa subordinarse, estar bajo, sujeto a algo o alguien. O sea que, según la interpretación bíblica que él expone, esto implica que toda persona debe aceptar estar, digamos, en una posición de subordinación respecto a las autoridades civiles, a los magistrados. Subordinarse. Estar sujeto. Suena bastante claro, sí. Pero, ¿una subordinación sin límites? ¿Sin cuestionamientos? Ahí está el punto crucial. Aquí es donde el análisis de Dairon Benítez introduce un matiz importantísimo, basándose, como decía, en otras escrituras. Afirma que la Biblia enseña que esta sumisión, no es un sometimiento a ciegas. Para nada. ¿No es a ciegas? No. El cristiano, según esta lectura bíblica presentada por Benítez, no debe estar de acuerdo ni participar en cosas como la injusticia, la idolatría o cualquier práctica que la propia ley de Dios prohíba. La sumisión tiene un límite. Eso me suena a otros pasajes bíblicos. Recuerdo la escena de los apóstoles ante el concilio, ¿puede ser? Justo, precisamente. El texto de Dairon Benítez cita Hechos 5:29. Es central en su argumento. Ahí, Pedro y los apóstoles responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Para Benítez, este principio bíblico establece una jerarquía clarísima. La obediencia a Dios es lo primero. Siempre. Y creo que también menciona a Pablo, ¿no? Sí. Cita Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dairon Benítez usa estos versículos para argumentar, siempre desde la perspectiva bíblica que él defiende, que el verdadero cristiano busca agradar a Dios, no a los hombres. Por lo tanto, la sumisión a las autoridades es secundaria a la obediencia a Dios. Entiendo la línea argumental que presenta. Entonces, según esta interpretación bíblica expuesta por Dairon Benítez, ¿qué pasa con la gente que sigue a las autoridades incluso si sus órdenes chocan con la ley divina? Pues la exégesis de Dairon Benítez es bastante contundente en esto. Afirma que, bíblicamente hablando, desde su perspectiva interpretativa, aquellos que siguen ciegamente a las autoridades, incluso yendo contra los principios divinos que dicen seguir, no serían verdaderos cristianos. Vaya. Los llama, basándose en esa primacía de Dios, hipócritas seguidores de hombres. Es una afirmación fuerte, sí, pero que él deriva lógicamente de estos textos que priorizan a Dios. Entendido. Es una conclusión. Directa. Volvamos un momento a la frase del versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esto parece darle una base divina muy sólida a las autoridades, ¿no? ¿Cómo encaja esto, según el análisis de Benítez, con la idea de que esas mismas autoridades pueden desviarse y hay que desobedecerlas a veces? Claro, esa es la tensión. El análisis de Dairon Benítez lo que hace es distinguir entre el principio de autoridad y las personas concretas que la ejercen. Argumenta que Dios estableció la autoridad como estructura, como principio de orden. En ese sentido, la autoridad viene de parte de Dios. Pero, ojo, esto no significa que Dios apruebe todo lo que hacen las autoridades individuales. Vale. Benítez pone el ejemplo de los reyes de Israel. La monarquía como institución estaba ahí,
pero muchos reyes hicieron cosas terribles contra la voluntad divina, y los profetas los denunciaban. O sea, la fuente del concepto de autoridad es Dios, pero el ejercicio humano de esa autoridad puede corromperse. Dios establece la función, no necesariamente respalde cada acción del funcionario, digamos. Entiendo. Esa distinción es clave. Una cosa es el cargo, otra la persona. Vale, pues con eso en mente pasemos al versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque parece chocar con lo que acabamos de decir de la desobediencia justificada. ¿Cómo se interpreta esto a la luz de lo anterior, según Benítez? Totalmente. Ese es el nudo gordiano. La clave, según la exégesis bíblica de Dairon Benítez, está en leer con mucho cuidado la frase «a lo establecido por Dios resiste». Su argumento es que la resistencia que trae condenación no es cualquier oposición a cualquier orden. Se refiere, según esta lectura bíblica, a oponerse a la autoridad cuando actúa conforme a lo establecido por Dios. A ver si lo sigo. O sea, que si un cristiano se opone a una autoridad que está haciendo su trabajo correctamente, cumpliendo principios divinos o al menos no violándolos, entonces sí está resistiendo a Dios. Exactamente. En ese caso, según esta interpretación bíblica que presenta Benítez, sí, acarrean condenación para sí mismos. Esa condenación se entiende como una sentencia adversa, un juicio negativo. Podría ser incluso la consecuencia lógica de ir contra el buen orden. Vale, eso tiene sentido. Pero entonces, ¿qué pasa si la autoridad sí viola la ley de Dios? Que es el punto central de Benítez, ¿no? Ahí está, ese es el meollo del argumento de Dairon Benítez, siempre conectando con Hechos 5:29. Si las autoridades violan la ley de Dios, o mandan a hacer algo contrario a ella, entonces oponerse a esas órdenes específicas no es resistir a lo establecido por Dios. ¿No lo es? No. Según su análisis bíblico, sería resistir a lo que el hombre ha establecido desde un mal corazón, desde la desviación. En ese conflicto, la obediencia principal es a Dios. Por lo tanto, resistir una orden injusta, desde esta perspectiva, no solo no acarrea condenación, sino que podría ser un acto de fidelidad a Dios. Entiendo. La distinción es fundamental. Cambia totalmente cómo se lee el versículo 2. No es resistir a la autoridad sin más, sino resistir a la autoridad cuando actúa mal, digamos. Entonces, ¿qué conclusión saca Dairon Benítez en su texto sobre cómo se usa a veces Romanos 13? Pues lanza una advertencia bastante clara. Dice que usar Romanos 13, 1, 2 para justificar la obediencia a cualquier ley terrenal, incluso si va contra la Biblia, es pervertir el pasaje bíblico. Es hacerle decir algo que, según su análisis del contexto bíblico completo, no dice. Critica directamente esa idea de sumisión incondicional. Fascinante. Entonces, resumiendo la perspectiva bíblica que presenta Dairon Benítez, la sumisión a las autoridades es un mandato, sí. ¿Pero? Pero condicionado. ¿Condicionado a que esas autoridades no pidan algo contrario a la ley de Dios? La obediencia última, la fundamental, es siempre a Dios. Correcto, esa es la síntesis. Es una llamada a un discernimiento constante por parte del creyente. Hay que evaluar lo que piden las autoridades terrenales a la luz de los principios divinos de la Biblia. Hemos explorado la exégesis de Romanos 13:1-2, realizada por Dairon Benítez. Una visión que, como hemos visto, pone el acento en esa obediencia condicional, siempre supeditada a la ley de Dios según las escrituras que él analiza. Sí, y lo fascinante aquí es cómo esta interpretación bíblica sitúa una responsabilidad muy grande en el individuo, ¿no? La de discernir cuándo una autoridad actúa dentro o fuera de lo establecido por Dios. Exacto. No es una fórmula sencilla de aplicar siempre. Para nada. Requiere juicio, conocimiento. Y eso nos deja pensando. Si aceptamos esta premisa de que la obediencia a Dios prima sobre la de los hombres cuando hay conflicto, surge una pregunta importante, ¿no? Más allá de ejemplos claros como el de Hechos que citaba a Benítez, ¿ofrece la propia Biblia, según estas interpretaciones, herramientas o criterios prácticos y claros para que una persona haga ese discernimiento, ¿no? Claro. O sea, para saber si está desobedeciendo por fidelidad a Dios o, por simple rebeldía subjetiva. ¿Cómo se asegura uno? Es una pregunta, crucial y muy compleja. Probablemente la respuesta va más allá de estos dos versículos. El análisis de Dairon Benítez establece el principio, pero la aplicación práctica en cada situación
Eso ya requiere, supongo, mucha sabiduría, un conocimiento profundo de toda la Escritura, ¿no? Sí, supongo que sí. Es sin duda un desafío constante para la conciencia de cada creyente que sigue esta línea interpretativa. Un desafío que invita a seguir reflexionando, desde luego. Pues con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy.